palabra, vamos a Deuteronomio 29. Y usaremos esa de punto de partida. Deuteronomio 29. ¿Lo tenéis? Que la palabra del Señor sea viva y eficaz. Amén. Una vez más, que traiga sanidad, que traiga libertad, que traiga crecimiento. Amén. Santidad. Deuteronomio 29, el verso 1 en adelante, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Hasta aquí. Empieza el relato hoy hablando Moisés, ¿verdad? Y hablándole al pueblo y amonestándole, diciendo: mira, habéis visto las maravillas, habéis visto las señales, habéis visto la gloria de Dios descender, habéis visto tantas cosas y aún así tenéis los oídos cerrados, tenéis los ojos cerrados, tenéis el corazón cerrado para no entender. Ocurrían milagros ante sus ojos y aún así. Y eso es la dureza del corazón de los hombres. ¿Cuántas veces nos cuesta plegarnos a la voluntad de Dios, a reconocerle a Él? ¿Sabéis cuánta gente me ha dicho: no, si yo sé que el Señor es real, yo sé que el Señor resucitó, si lo he visto muchas veces, pero es que yo quiero vivir así? Entonces, es como que se cierra el corazón. ¿Cuánta gente hemos visto a lo largo de los años que Dios le ha bendecido, que Dios le ha arropado, que Dios ha puesto su mano, en algunos casos se han sanado y sin embargo, al tiempo, bueno, sí, yo sé, yo he oído, cuánta gente hemos visto, ¿verdad? Ver las maravillas de Dios y eso no es obstáculo, no es síntoma de nada. El mismo Jesús, ¿te acuerdas cuando dice que las multitudes le seguían? Pero dice la Biblia, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque le seguían por los milagros que hacían. En otras palabras, por los beneficios que me daba, pero no había un corazón quebrantado de humillarse ante el Señor. Y una vez más, un pueblo rebelde y contradictorio, ¿verdad? Duro de servir. Se encuentra Moisés y dice: mira, habéis visto de todo. Habéis visto cómo la ropa no se envejecía, el calzado no se desgastaba. Habéis visto cómo no había pan, no había hornos, no había nada, no teníamos cosechas. No teníamos dónde hacer la harina, ni de trigo, ni de cebada, ni de nada. No podíamos hacer pan. No hemos tenido pan y aún así no nos ha faltado. Pero el pueblo seguía. Dice, habiendo visto las maravillas, ¿no? Y es curioso cómo Dios trataba con su pueblo, cómo Dios proveía en medio del desierto, cómo Dios sacaba una cosa y la otra e iban marchando y hacia adelante. Y de todas las que nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Y estaba diciendo, apelando a la historia, estos 40 años. Yo recuerdo cuando era un joven, hacía cosas de las que obviamente me avergüenzo. Muy feas. Aquí en Malgrat era jovencillo y un día estaba yo solo por el paseo haciendo lo que no debía y vino la policía. Recuerdo que era de noche, hacía mucho frío y vino la policía, para la policía el coche cuando me ve y gira. Y yo salí corriendo era una zona de pinos, muchos pinos. Y recuerdo que empecé a correr, todo a oscuras esto. Empecé a correr, la policía venía detrás, yo empecé a correr,
Y llegó un momento que había un bordillo. Yo no sabía lo que había detrás. Pero de la excitación, la adrenalina, ¿no? El esto que me van a... Pegué un salto y yo me tiré a través me tiré por encima del bordillo y yo no sabía dónde iba a caer. Al final, menos mal, el Señor me guardó. Qué torpe era, ¿no? Había arena. Entonces caí en la arena y bueno, salí. Al día siguiente me acuerdo que yo fui para allá, a una zona cerca de mi casa, iba andando por allí, mire, y cuando yo empecé a ver los árboles, yo pensé, ¿cómo yo a oscuras pude correr a través de esto y no me di con ninguno? Y además yo no veía. ¿Y cómo yo pude saltar por allí? Bien, esto que os cuento sirve a veces para mirar nuestra vida hacia atrás y dices, pero ¿cómo no me despeñé? Pero ¿cómo esto? ¿Cómo acabé ileso? ¿Cómo esto Dios me guardó? ¿Cómo me llegó esto en ese momento? Mira, aún sin conocerle, Dios nos guardaba. Y le estaba diciendo al pueblo, oye, yo os hice esto, y dice, pero no le conocían, dice, tenían los oídos, los ojos, dos sabían, dice, pero ¿cómo no pudisteis ver? Y esto a mí me habla, iglesia, de que hay veces de que somos sensibles y vemos a Dios como los guarda, pero puede haber alguien a nuestro lado que está cerrado y no ve nada. Y entonces les decía así, pero Dios les guardó. Amén. De todas las cosas. No comieron pan, les guardó los vestidos, les guardó el calzado y llegaron. Y ahora fijaos, esto en el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento, en Marcos, en el capítulo 6. Cuando llega Jesús, les dice esto, mirad. Marcos 6, versos 7 en adelante dice, después de esto, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen, ¿qué dice? Sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Mira, cuando el Señor coge y comisiona a los 12 discípulos, le dice, bueno, ahora vais a ir de dos en dos. Esto, lo primero que me llama la atención es que el Señor no nos manda de uno en uno. Porque alguien pudiera pensar, mira, los manda de dos en dos para que vayan a distintos lugares a predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Dice, y entonces que posen en casas, y eran 12 discípulos, luego eran 6 casas. Pero el Señor podría haber dicho, no, en vez de 6 casas vamos a 12. Que cada uno vaya a una casa y predique, pero no, les envía de dos en dos. Porque la Biblia dice que 2 son mejor que 1. Y porque también yo creo que el Señor estaba pensando en nosotros como un cuerpo, donde nos necesitamos el uno al otro. Porque no es bueno que un hombre ande solo. Dice. Y fijaos, cuando tú mandas de dos en dos tienes ese sentido de iglesia, ese sentido de familia. Lo que uno no ve, lo ve el otro. Donde uno no llega, llega al otro. Y siempre te puede dar una palabra. Acuérdate lo que el Señor nos dijo. ¿Te acuerdas los que iban camino de Maús? Es como que envía como
si fuese un equipo. Así nos envía. Y esto significa, iglesia, que nos necesitamos los unos a los otros. Que el Señor nos envía de dos en dos, te envía con gente, no te envía solo. Te une a alguien, te pone con gente, equipo, te pone con personas con un ministerio afín para que tú puedas cumplir el propósito de Dios y para ayudarse mutuamente. De alguna manera te lleva también a confiar, a depender, a relacionarte, y no te envía solo. Por eso dice la Biblia, no dejéis de congregaros. Dice, pues vaya, ¿no? Y dice, llamó a los 12, verso 7, a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y mandó que no llevasen nada para el camino. Y esto me llama la atención, porque en el Antiguo Testamento leíamos, dice, mira, no faltó nada, visteis sus maravillas, el vestido no se envejeció, el calzado no se desgastó. Dice, y les mandó que no llevasen nada. Dice, sino solamente bordón. El bordón era un bastón que sirve para, bueno, para apoyarse, para caminar y demás. Los peregrinos iban con bordón. La gente que hacía grandes trayectos iba con su bordón y para apoyarse, ¿no? Vosotros habéis visto esas personas que hacen deporte, que salen a caminar, ¿verdad? Lo habréis visto en las calles o en el campo si vais, y van con esos bastones de caminar, ¿verdad? Lo habréis visto. Bien, ¿por qué van con eso? Van con eso porque eso les facilita la marcha. Se cansan menos, pero no solo eso, es que te mantiene la espalda erguida. Y entonces no te duele ni te la carga. Es como tú caminas en la posición correcta, te mantiene recto y te ayuda en tu trayecto. Entonces, los peregrinos iban con eso. Y cuando el Señor los envía, les dice, solamente llevad bordón. No llevéis nada, pero llevad bordón. Y esto habla del bastón donde te iba a servir para donde tú tuvieras que llegar erguido, pero también cuidando tu salud. Iglesia, y a mí esto, cuando te dice llevad bordón, no lleves nada, pero lleva bordón. A mí esto me sugiere, el bordón es como antiguamente, en la antigüedad, las familias, las tribus tenían su bastón. Aarón tenía el suyo, Moisés tenía el suyo. ¿Te acuerdas cuando el Señor le pregunta a Moisés, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues échala. ¿Verdad? Cuando los brujos empiezan las serpientes y demás, y le dice, ve y échala. Pero ¿y Aarón? La vara de Aarón no reverdeció. Entonces las familias, los padres de familia, las tribus, los varones, como señal de autoridad, llevaban un bastón. Y él les dice, id de dos en dos, solamente llevad bordón. Y a mí esto me sugiere que la mayor señal de autoridad que nosotros tenemos es la palabra. Entonces, donde Dios te lleve, llévala. Pero llévala contigo. Y luego la tenían en la mano, no la sueltes. Aférrate a ella, es señal de autoridad. Te va a dar autoridad. Como la unción que baja, ¿no? Dice, lleva eso. Entonces, el Señor envía, como nos envía a nosotros a predicar el evangelio, como te envía a ti y a mí. Y cuando dice ir de dos en dos, de alguna manera, es cierto, te puedes encontrar en una situación que estés solo, tienes que hablar, en tu trabajo no puedes llevar a alguien, tienes que hablar. Pero cuando dice de dos en dos, significa unidad de espíritu, unidad de corazón, de alma. Entonces, cuando tú vas allí en el nombre del Señor y tú estás en comunión con la iglesia, es como si fuera más gente. Porque va a la iglesia. Dice, pero lleva el bordón. No lleves nada, no te fíes de nada, no pienses que lleva la palabra. ¿Me escuchaste? Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice, sino solamente bordón. Y luego dice, ni alforja. Cuando los manda, le dice, no lleves alforja. Alforja era una especie de maleta que te servía para el viaje donde tú ponías muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no?
Y aquí ya entramos cada uno según nuestra manera de ser. Si tienes que irte de viaje, a veces me ha tocado llevar a hermanos y me dice, Dani, mira, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a la estación de tren, tengo que irme, no sé, me dice, tengo que irme. Y entonces me ha pasado, dice, ¿cuánto? No, no, si me voy 3 días, ok, sí, no hay problema, te dejo allí, ves. Y cuando le vas a buscar, te encuentras y ves, empiezas a ver maletas. Y mira, y dice, oye, pero ¿tú cuántos días te vas? No, 3. Y mira, ¿te has dejado algo en casa? Y entonces el Señor le dice, no vayas así, no lleves maleta, no lleves nada, dice. Es como que Dios proveerá, Dios suplirá, amén. Dice, no lleves alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. El pasaje similar que habla cuando comisiona a los 70, les dice, no llevéis 2 sandalias, sino una. Y cuando dice calzad sandalias, en otras palabras lo que le venía a decir, solo las sandalias que llevas, no pongas otras. Y en vez de llevar 2 túnicas, llevas solo una. Y cuando yo leí ese pasaje les dice, no lleves pan, llevas solo una túnica y llevas solo un calzado. Porque claro, alguno podría pensar, bueno, si voy a estar tiempo, llevo varios vestidos, ¿verdad? Porque por el andar de pueblo en pueblo se me pueden desgastar, se pueden romper, entonces llevaré otras por si acaso. Y el Señor les dice, no, no, y a los 70 les dice lo mismo, un solo par de sandalias, una túnica y no lleves pan. ¿Qué decía Deuteronomio? ¿Te acuerdas lo que decía Deuteronomio? Las sandalias no se desgastaron, el vestido tampoco, y no comisteis pan. Y luego viene Jesús y le dice a sus discípulos, llevad solo una sandalia, no se van a desgastar. Llevad solo una túnica, no se va a envejecer. Y no llevéis pan. Y esto me llamó la atención, porque enseguida me acordé de Deuteronomio. O sea, vuelve a pasar lo mismo que en la época de Moisés. Y les vuelve a decir lo mismo el Señor. Y a mí esto lo que me sugiere es que Dios es único, Él no cambia. Es como que si te dice una palabra, Él la mantiene y se cumple. Pueden pasar miles de años, como es el caso. Lo mismo, el mismo Dios. El mismo Dios que suplió entonces lo hará hoy. Y entonces así los manda, tal cual. Dice, verso 8, volvemos a leer. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Y luego les dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, que dice, y los sanaban. Si tú te das cuenta, el ministerio del Señor sobre todo era de preparar a la gente
la preparaba, la acercaba a él, le conocían, los preparaba y luego los enviaba. Y dice cómo, dice de dos en dos. En otras palabras, como decía antes, como sentido de pertenencia, de grupo, decir, oiga, yo no soy un llanero solitario que cae en paracaídas aquí, sino que formo parte de una gran familia. Y un poco para que tengamos esa idea. Es como que Dios tiene un propósito en trabajar, en utilizarnos a nosotros, en enviarnos a nosotros y hacernos copartícipes de la obra. ¿Cuánto le gustaría que Dios le envíe? Dice que Dios te envíe de dos en dos. ¿Sabes? Que te envíe con un grupo, que te envíe. Señor, envíame a mí. No te va a enviar, como decía antes, solo, sino va a enviar a personas que te ayuden. Para su gloria, ¿no? Porque la gloria, ¿de quién es? Y fíjate lo que dice después. Vamos al pasaje, que no es paralelo porque luego comisiona a los 70. Pero fíjate lo que dice en Lucas. Teníamos un Lucas 10. Como el Señor envía, ¿no? Como la gran comisión. Lucas 10, el verso 1 en adelante dice así. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿qué dice? De dos. En la iglesia de Jesucristo, escuchadme esto, no cabe el individualismo. En, en los caminos de Cristo nadie piensa yo y nadie más. Es como que el Señor cuando los envía dice, id de dos en dos, apóyense mutuamente, ¿verdad? Y me encanta porque cuando envía de dos en dos, muchas veces no ve las cosas igual, ¿verdad? Tienes otras inquietudes, otras apetencias, otra visión. Pero el ir de dos en dos te obliga a buscar la unidad. Este pasaje más claro, le dice, no os paséis de casa en casa. ¿Lo dice o no? Bueno, ahora lo veremos. Les dice, no os paséis de casa en casa. ¿Qué pasa? Que a lo mejor iban los dos y los dos no tenían el mismo grado de madurez. Iba uno allí y dice, oye, mira, es que hemos dado en una casa de vegetarianos tú. Y es que yo la verdura como que no. ¿Por qué no nos vamos allí? Que cada vez que salimos por allí delante hay como un olor a barbacoa o algo. Y siempre está el otro para decirte, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos dijo? No os paséis de casa en casa. Donde os abran la puerta, allí posad. En otras palabras, haz lo que te venga a tu mano. Y dice, verso 10, capítulo 10, verso 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos, dice, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había, ¿qué dice? Y ese, ¿qué ministerio más hermoso? Escuchadme, ¿qué ministerio más hermoso? Dice, id delante, id a las ciudades, a las aldeas, id a los pueblos, a la gente, id al vecino, id allá, a donde, id y posad allí, id y hablarle. Dice, pero donde Jesús tenía que llegar. Entonces, cuando tú y yo predicamos a la gente, cuando le hablamos del Señor, cuando le llevamos una palabra del Señor o algo del Señor, lo que estamos haciendo es preparar el camino para cuando Cristo les llegue. Porque tú y yo podemos anunciarlo, podemos decirlo con nuestra boca, podemos servirle, pero es necesario que Él llegue. Y cuando llega Cristo, lo transforma, pero prepárale el camino. ¿Me escucháis? Y prepáralo bien, ¿no? A veces con nuestro amor, con nuestro carácter. Preparad el camino. Y les decía, verso 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Oramos por eso, porque el Señor envíe obreros, ¿o no?
Que Dios envíe obreros a su mies. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja. Estos eran complementarios. Cuando dice bolsa y alforja, no lleves una maleta. No te preocupes por lo que Dios vaya a hacer, lo que Dios va a proveer. Dice, no lleves bolsa ni alforja. Y luego dice, ni calzado de más. No es que fueran descalzos, sino que no lleves otras sandalias. A nadie saludéis por el camino. Y eso, bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? No es que fueras arisco, no es que el creyente sea arisco y dice, a ese no le salude. Sino que en la cultura oriental, ¿verdad? Los saludos eran muy prolijos, tardaban, eran saludos que muchas veces, y todavía hoy, entre los pueblos de Oriente, la gente cuando se saluda, eso puede acabar en la noche y te invitan a comer a su casa. Y entonces, como tenía prisa el Señor, que decía, tiene que llegar el evangelio rápido. Entonces, no saludéis, no te detengas a saludar porque, hola, ¿y cómo estás? Bien, ¿y tu familia? Sí, ¿y tú de dónde vienes? No, mira, de tal sitio, ¿y de dónde es tu abuelo? Y tal, Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? ¿No? ¿Se acordáis? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. ¿Te acuerdas? Y te tirabas allí que te daba la tanta y dices, bueno, vente a mi casa a cenar. Y entonces dice, no saludéis a nadie, ir rápido a lo que os mando. Y esto tiene que ver, iglesia, que cuando tú tienes que predicar el evangelio a alguien, no te vengas con milongas. Ve y dile. No estés allí diciendo, no, ve y dile. A veces buscamos la manera, ¿verdad? ¿Y cómo le hablo a este? ¿Y cómo le hablo a este? ¿Y cómo le digo? Y Señor, y dame una palabra, y dame una señal. Y dime que eres tú, dime tú si le tengo que hablar. No, mira. El diablo te va a decir, no, háblale de Cristo. Si la palabra ya no lo dice, ¿no? ¿Es así o no? Siempre os cuento, Cecilio, amigo mío, estaba un día en Chitré, estaba allí y había un hombre en una plaza y el hombre, y Cecilín oraba y decía, Señor, dame una palabra, yo quiero hablar con este hombre, quiero hablarle de ti, quiero decirle que tú estás vivo, que tú eres real, lo que has hecho en mi vida, que sanaste a mi madre, que tienes una palabra para él, que tú has muerto por él, que le amas con amor eterno, que tiene un proyecto para su familia. Señor, dame una palabra. Y el hombre allí, y Cecilio no se animaba y no se animaba y no le decía. Y dice que el hombre se le va acercando y de repente le dice, oiga, ¿ha visto usted? Y había una construcción delante, estaban construyendo una vivienda y estaban poniendo un techo y demás. Y lo mira así y le dice, ¿ha visto usted el techo este que están haciendo allí? Y en ese momento Cecilio se queda así pensando y dice, este señor no me conoce nada y viene a hablarme de un techo y yo no le voy a hablar de Cristo. Pues a veces la ocasión de ir y compartir, ¿no? Y de decirle, amén. Y dice, verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? No dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es como la paz que tenemos, iglesia, la podemos transmitir. Pero si quien la ha de recibir no es digno, volverá a ti. Porque nosotros a Cristo ya lo tenemos. Y dice, verso 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan, ¿qué dice? Delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid,
Aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y que para aquella ciudad. Hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, así el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha, ¿qué dice? Al que me envió. Fíjate cómo los envía, cómo el Señor enseguida tiene, les recuerdo, ¿verdad? La reminiscencia del Antiguo Testamento. Es decir, no, lleva solo un vestido, lleva solo una sandalia y no llevéis pan. Lo mismo que dijo Moisés, lo mismo. No te va a faltar. Es el mismo Dios, es el mismo mensaje, es su fidelidad por los siglos de los siglos siempre igual. Sigue siendo fiel. Puedes clamar a Él. El día que no estemos aquí y esté en tu descendencia, si el Señor no ha venido antes, puede aferrarse al mismo bordón. ¿Me escucháis? A las mismas promesas, a lo que aquí dice, exactamente igual. Fiel es Dios. Amén. Y su palabra es verdad. Dice exactamente igual. Y entonces envía a los 70 con gozo a servir. Amén. Como nos envía a cada uno de nosotros. ¿O pensáis que el Señor solo me envió a mí? Dice la Biblia, la palabra está en tu boca y en tu corazón. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra que el Señor te ponga, ve y dale. Hace años venía una mujer a esta iglesia que la pobre era analfabeta. Ella no sabía leer ni escribir. Se había criado en un pueblo de Andalucía y una familia pobre de entonces, siendo niñas, las mandaban a servir a las casas y no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Se casó muy joven, tuvo una vida dura, muy dura, y a los años el Señor la trajo a la iglesia. La mujer no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando ella quería hablarle a la gente del Señor, aquí en Malgrad, se compró un llavero que ponía Dios es amor. Y entonces con ese llavero, cuando ella iba a las tiendas, ella lo ponía encima del mostrador para que la dependienta que estaba trabajando lo pudiera ver. Y cuando iba a algún lugar y ella tenía que ir, ella sacaba el llavero, pues no sabía leer. Pero era su manera de predicar. A tiempo y fuera de tiempo. No lleves nada, pero lleva el bordón. Y dice, fíjate, envía a los 70, hacen lo que el Señor les manda y dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando llegan los 70 después de que el Señor los manda, contando sus experiencias, tú imagínate lo que sería aquello. Llegan todos los discípulos, cuando llegaban también los apóstoles, ¿verdad? Cuando envía a los 12, cuando envía a los 70, y vuelven ellos diciendo, Señor, ha sido impresionante.
Ha sido impresionante lo que hemos visto, lo que hemos vivido. ¿Tú te acuerdas de Deuteronomio, que te lo he leído antes, cuando decía: visteis las maravillas, visteis las señales, visteis que el vestido no se envejeció, que el calzado no se desgastó, viste que sin pan no faltó, y aún así teníais el oído cerrado, teníais el corazón cerrado, teníais la vista cerrada? ¿Os acordáis que decía eso en Deuteronomio? Ahora llegan los 70 con gozo, diciendo: esto ha sido tremendo, ha sido impresionante, ha sido tan fuerte. Y de repente Jesús como que les mete un jarro de agua fría y les dice: yo vi al cielo como un rayo. Ese pasaje, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, tiene distintas interpretaciones. Hay distintas escuelas. Hay quien dice que cuando fueron los discípulos a predicar el evangelio y empezaron a sacar demonios de la gente y a cumplir el propósito, y la gente veía a Dios a través de ellos, dice que como que Satanás, ¡boom!, salió despedido como un rayo, dice. ¿Por qué? Por la obra que estaban haciendo. Y hay quienes explican eso. Esto fue tremendo. Mira cómo cayó. Cayó del cielo como un rayo. Hay otra escuela de interpretación que dice que ese pasaje hace mención a que cuando se rebela contra Dios, siendo tan grande como era, y se rebela contra Dios, y Dios le da un puntapié y lo echa. Y entonces dice: yo lo vi caer del cielo como un rayo. Pero hay una tercera interpretación, esa más ordinaria, que dice que cuando llegaron los discípulos, algunos de ellos se creían más de lo que eran. Mira, mira, mira lo que nos ha pasado. Es que hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dice: ojo, porque Satanás también se engrandeció su corazón, se enalteció. Se creyó más de lo que era. Y yo lo vi caer del cielo como un rayo. En otras palabras, dice: tocar de pies al suelo. Aunque veáis la gloria de Dios, cuidado. Y esto a mí me llama la atención, porque te acuerdas de Deuteronomio 29, cuando dice: mira todas las maravillas y señales y tal, pero vosotros duros de servir. Nada que nada, ni entendisteis, ni visteis, ni nada. Y ahora vienen estos, también viendo la gloria de Dios, y el Señor les dice: cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el mayor de esta iglesia tiene que servir al menor, y no entendemos el evangelio de otra manera. ¿Me seguís? Y los que se suben aquí, se suben para servir. Y tienes que verlo como menores al último que vino por la iglesia. Y mantener esa humildad, mantener ese testimonio, el amarnos como hermanos en igualdad. Dice: nadie es más que nadie, por más que Dios use, ¿no? Y entonces el Señor le dice: cuidado. Me llama la atención esto. Y quisiera hacer hincapié en algo más. Dice así. Verso 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino de que eres salvo, de que somos contados con los justos, de que mi nombre está escrito en los cielos, de que tenemos el Espíritu Santo para nuestra redención, de que el Señor nos lleva en el hueco de su mano. Dice: de eso sí, de que somos hijos de Dios, que tenemos ese gran privilegio, de que Dios nos ama con amor eterno,
y por tanto nos prolonga su misericordia. Amén. Quisiera ir acabando con esto. En el pasaje de los 12 y en el pasaje de los 70, si lo leéis, hay tres cosas que sí podían llevar más, obviamente, pero de toda la lista que le da, no lleves esto, no lleves no esto, no lleves esto, dice, lleva bastón. Luego le dice, lleva una túnica, no lleves dos. Le dice, lleva una túnica, no lleves dos. Y lleva unas sandalias, no lleves dos. Las sandalias que tenías puestas, no lleves otras. Entonces, lo que sí coincide es que tenías que llevar el bordón, tenías que llevar la túnica, una, y tenías que llevar un par de sandalias. Y a mí esto también me sugiere algo. Como yo te hablaba antes, a mí el bordón me sugiere la autoridad. La palabra de autoridad, la palabra firme, la unción del Espíritu y el llamado que uno tiene. Dice, ve con eso. Donde quiera que vayas, que no te falte, porque te va a mantener recto, te va a mantener erguido, no te va a fatigar en el camino. Dice, eso te va a ayudar a llegar muy lejos. Llévalo. Entonces, a mí me sugiere la palabra del Señor, tienes que llevarla, tienes que llevarla. Amén. Luego les dice, lleva una túnica, solo una. Y yo mientras pensaba en esto, llevar una túnica, a mí me sugiere que cuando la palabra nos dice mucho, oye, vestíos, ¿verdad? Vestíos de la armadura del Señor, vestíos de toda obra buena, ¿verdad? Revestíos, dice. Mira, a mí esto me sugiere, porque hay personas que se ponen un traje, luego se ponen otro y parece que estemos en distintos lugares, ¿no? Siendo la misma persona, distintos trajes. A mí esto me habla de vestirnos de la misma manera en un sitio, en otro y en otro. Lleva un solo traje. Yo soy así y me visto así en la iglesia, en mi casa, en el trabajo y no sé dónde. ¿Sabes la de veces que he oído la frase? No, luz en la calle, oscuridad en su casa. Era una persona súper amable, ayudaba a todos los vecinos. Y estoy pensando en alguien que conocemos, que conozco, que el muchacho, dicen que tenía un buen corazón, ¿no? Dicen, digo, que tenía un buen corazón, pero la vida que le dio a sus padres. Era de esos que cuando entraba en el portal y había una vecina mayor que iba a cargar, le decía, yo se lo subo. Y le cogía las cosas y se las subía al cuarto sin ascensor y se lo dejaba en la puerta. No, que yo te ayudo con esto. Y estaba abierto a ayudar a todo el mundo. Pero luego su familia sufría. Una sola túnica. No te pongas dos. Y le dice, llevad una túnica. Una. Y a mí esto me sugiere eso. De ser el mismo, vestido de la misma manera, actuando de la misma manera y presentándome el mismo delante de todos, sin doblez. ¿No? Ese chico del que os hablo, que todos dicen muy buena persona, lamentablemente está en la cárcel de Figuera, le cayeron más de 12 años. El buen chico. ¿Sabéis qué pasa? Me sabe mal decir esta frase, que la he oído siempre, pero es que es una verdad. El infierno está lleno de buena gente. Entonces, que Cristo nos limpie, nos salve, nos transforme, ¿no? Como decía aquel, no, si en el fondo es buena persona. Lo que pasa es que no tiene fondo, ¿no? Una sola túnica, un bordón, y luego dice,
una sola sandalia, no se te va a desgastar. Escucha, dice una sola sandalia. Tenían que caminar, ir de un sitio al otro. Dice, se puede romper. Y a mí esto me habla, la Biblia lo dice, calzaos con el apresto del Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto me habla de un solo Evangelio. Aquí no hay más palabras. Aquí no hay no sé qué revelado y que es la palabra inmutable del Señor que sí y amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, siempre la misma. Donde tú pongas tus pies y hables del Señor, siempre igual. Siempre la misma palabra, la que nos fue revelada. Y dice, y no hay otra. Por eso el Señor les dio la lección en el Antiguo Testamento y les vuelve a repetir lo mismo. No lleves pan, lleva una sola túnica, lleva un bordón y lleva la sandalia. Le dice, ni se envejeció ni cambió ni nada. Y ahora quería un poco explicaros qué significa cuando dice y no se envejeció. Porque también hay distintas escuelas en cuanto a eso. Este pastor que os habla pertenece a la escuela literal. Hay muchas escuelas de interpretación de la palabra. Eso no es filosofía. Bueno, hay herramientas de hermenéutica para interpretar la escritura, los exégetas y demás. Y entonces cada uno pues, pertenece a una escuela. Este pastor que te habla es de la escuela literal. Una vez hablaba con un teólogo y me dice, mira, yo pertenezco a la escuela literal. Y me dice, no, si la Biblia no la rompes. No, digo, seguro que no, porque es lo literal. ¿Me escucháis? Hay otros que te reinterpretan, no, que en aquella época quería decir esto, pero si la Biblia dice, dice. Hay más. ¿Qué significa? Algunos interpretan cuando dice, bueno, y el vestido no se envejeció, ni el calzado se desgastó. Bueno, pues yo creo que tal cual. ¿Me escucha? La misma ropa que me compré 40 años caminando, usándola todos los días en el desierto. Aquí está, igual. Ni se rompió, ni se rasgó, ni nada. Dice, oiga, pero si la has puesto 80 veces en la lavadora y sigue igual. Así lo creo, tal cual. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Y hay algunos teólogos que dicen que como ellos iban desplazándose a través del desierto, había muchos nómadas y mercaderes que transitaban por allí, a veces paraban en poblados, paraban cerca de la gente, y entonces intercambiaban con los pueblos. Y algunos que intentan explicar esto te dicen, no, es que en aquella época hacían trueques. Y decía, mira, te cambio esta camiseta por esto. Y entonces se lo cambiaban y se ponían la nueva. Dice, ¿ves? Yo nunca he ido envejecido con la ropa. Nunca me ha faltado. Siempre Dios ha provisto de alguna manera. No rompe el sentido del texto, sino que Dios de alguna manera en todo tu camino te fue proveyendo. ¿No? Y es como decir, yo te prometí que no te faltaría el vestido y no te faltó. Pero que Dios tiene muchas maneras de proveer. Y Dios tiene muchas formas de proveer. Dios tiene muchas formas de mostrar su gloria, no solo una. Y entonces hay algunos que pertenecen a la escuela mixta, que te dicen, cuando dice que no se envejeció el vestido, ocurrieron las dos cosas. Que Dios proveyó de alguna manera y Dios tenía previsto una salida y una puerta. Y a su vez, en algunos casos también, la ropa no se desgastó. Y esto habla, iglesia, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa? Para que la palabra de Dios se cumpla y el propósito amplio
es que si somos, no sé, 80 aquí hoy, pues que en algún caso lo hace de una manera y con otro lo hace de otra y con el otro lo hace de otra, pero Dios sigue siendo Dios. Bueno, allá cada cual. Yo soy de la escuela literal. Lo dejamos aquí. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que sea amén. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Señor, a ser fieles y obedientes. Señor, y una vez más, Señor, pedimos por los enfermos de la iglesia, Señor, que tú pongas tu mano completa de sanidad. Me acuerdo de todos ellos, Señor, en esta hora. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar, Señor, hasta donde es necesario y obrar. Oh Padre, te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Aleluya. Bueno, gloria al Rey, ¿no?